Que bueno, mira, la Asociación Hércules me comentó a mí la posibilidad de poder trasladar, bueno, pues sobre algún escritor de la comarca, de nuestra comarca del Campo de Gibraltar. Sabéis que estamos en la comarca del Campo de Gibraltar, o sea, está ahí, ¿verdad? Entonces, pues me comentó la posibilidad de que yo eligiese el autor del que hablar y un poco, bueno, yo elegí a Juan José, lo tengo ahí escrito para trasladarlo más porque personalmente me atrae su obra, también él como persona, es un hombre muy interesante, con una trayectoria envidiable, tanto como escritor, como periodista y como hombre en sí. Y luego además porque es de Algeciras, que yo soy de Algeciras, entonces bueno, pues era alguien en quien poder fijarse. También deciros que este es un tiempo en el que yo estuve coordinando el voluntariado, a él se le otorgó el premio andaluz de voluntariado en la categoría del periodismo y tuve la oportunidad de charlar con él detenidamente sobre algunos temas en los que ya me terminó de convencer. Si ya me gustaba de antes, por haber leído su obra, me terminó de convencer en aquella época. Entonces, bueno, mi intención es hablaros de la poesía de Juan José Tellez, porque yo, por la edad que tenéis, seguro que ya habéis leído algunos libros, sobre todo las chicas, ahora que están en auge algunos libros, como los de Grey y esas cosas, seguro que algunos lo habéis leído. Y hay un poco ahí de ansias de lectura en la mujer joven, que está ahora eso es un tema que está en auge. Entonces, bueno, pero la prosa, pero la narrativa en general es mucho más fácil de leer, sobre todo para vuestra edad, porque bueno, es una historia que comienza y termina, ya sea de época, ya sea actual, ya sea con humor, romántica. Bueno, es una manera de ver una película, pero leída en un libro. Entonces quizá la narrativa es más fácil, es más como yo me pongo en vuestro lugar y digo, qué rollazo la poesía, ¿verdad? Porque con vuestra edad la poesía que se ve, básicamente es los exámenes de métrica, que son terribles, y luego pues hablar de lo bucólico, ¿no? De el amor, de las flores, de los pájaros, de las perlas de tu boca y de todo este tipo de poesía que, bueno, pues no atrae, o al menos no suele atraer a la mayoría de la gente de vuestra edad. Sí que en cambio hay otro tipo de poesía que quizás no conozcáis, que es un poco más irreverente, que es un poco más subversiva, que es una poesía que puede estar incluso de actualidad a pesar de ser de los años 70, a pesar de ser una poesía que quizás le ha gustado más a vuestros padres, a vuestros abuelos, que a vosotros, pero que está ahí, porque ahora se habla en televisión, hay en los foros políticos de televisión que tanto se ven y que vosotros seguro que estáis viendo, porque en vuestro Facebook seguro de compartir y en vuestro Instagram y en vuestro Twitter cosas que se hablan, que si este político dijo, el otro dijo, y se habla de la nueva política, y esta nueva política que ya las personas más mayores que están aquí saben que en los 70 se hablaba de lo mismo, en otro tono a lo mejor, o con otras palabras, pero básicamente con el mismo mensaje y la llamada que hace la juventud. Entonces hay una poesía que es la que a mí me gusta más, que para que os hagáis una idea, antes de entrar en detalle, que no os asustéis, voy a ser breve, que esto es una chapa para vosotros seguro, pero bueno, es una poesía que quizás si os hablo de Joaquín Sabina, que conocéis a Joaquín Sabina y sus letras, seguro que alguno en algún momento puede pensar en alguna letra de Joaquín Sabina, realmente eso es poesía, y es una poesía rebelde, una poesía reivindicativa. Hay otro tipo de poesía de aquella época que habla, como Tellez, sobre todo de la búsqueda incansable de la libertad. Ahí hay grupos que conocerán los mayores que Harcha la canción de libertad, libertad, sin ir a libertad, que luego solo, incluso también puede ser que os suene, a algunos sí, a otros no. Entonces estamos hablando de que lo que yo quería transmitiros era que conocierais a Juan José Tellez, no solo por haberlo visto en La Sexta, en el programa de Rojo Vivo, por haberlo visto en La Sexta Noche, por haberlo visto en periódicos a nivel provincial, incluso nacional, por colaborar en diferentes medios de comunicación y los libros que pueda tener, que ahora mismo, como son los de Paco de Lucía, que hemos dado uno de los primeros que hizo, Retrato de familia con guitarra, porque Juan José era íntimo amigo de Paco de Lucía, de su familia, y tiene 3 libros biográficos, 3 ensayos muy interesantes que hablan sobre el gran maestro que fue Paco de Lucía. Bueno, pues eso es una parte de quién era Juan José Tellez, y luego está la parte que os digo, más de juventud, más que don Antonio seguro que conoce y recuerda, porque hablo del año 78, del año 80, entonces eso es una época, un Juan José Tellez con 21 años, un Juan José Tellez más cercano por edad a vosotros,
y quizá intentar animaros a que, bueno, conozcáis un poco más la poesía, que es la olvidada de los jóvenes actualmente. Vais a encontrar pues, un buen estudio en el que yo me he basado, sobre todo para transmitiros lo que quiere decir Juan José Tellez en su obra poética, que es Domingo Faílde. Y este prólogo, bueno, pues una maravilla, porque de este libro de Melodías Inolvidables, que recopila su obra desde el 78 al 95, y bueno, y analiza muy bien todo. Así un poco por encima, Nuria ya os ha dicho que Juan José Tellez es un escritor, periodista, que es de Algeciras, como hemos dicho, y bueno, su biografía la podéis encontrar fácilmente en Wikipedia y en cualquier otro, bueno, en Google poniendo su nombre, en su página web, os dice, ¿no? Sí que es verdad que ha sido premiado muchísimo, una persona, como os digo, muy importante, por tanto, de ahí lo temerario de mi actitud. Su poesía, os voy a decir, se divide en varios libros y además cambia mucho su actitud frente a su obra, porque él pasa de un sentimiento a otro y va en función de la edad también, ¿no? Entonces, bueno, podemos un poco quizá en principio hablar de lo que llena a un poeta, ¿no? o lo que hace ser a un poeta, esto a nivel general, un poco para situarnos, ¿no? Para contextualizar, ¿no? Los factores diferentes que forjan la vitalidad de un poeta, ¿vale? Porque alguien decide escribir una poesía y en qué se basa. Y bajo mi punto de vista está pues la coherencia, porque el autor debe, entiendo yo, que no soy ninguna experta, pero es lo que yo opino, debe de ser coherente en lo que escribe y tener una serie de estigmas concretos que van a identificarlo. Es decir, vamos a saber que esto define, vosotros si habéis estudiado literatura sabéis que es fácilmente identificable un poema de un autor de otro, ¿no? Entonces eso es importante en la poesía porque de un simple fragmento de 4 frases, de una cuarteta, se puede sacar quién la ha escrito, ¿no? Otras veces es mucho más complicado, pero cuando la coherencia en el autor es bastante evidente, se sabe. Yo tengo la impresión de que Juan José Tellez lo es, y es muy identificable sus poemas de uno a otro. Luego la versatilidad, porque pienso que hay que saber sintonizar la historia, pero manteniendo a la vez tu propia historia, es decir, lo que estás contando puede ser verdad o no, puede ser parte de un sueño o de un anhelo, pero tiene que tener algo que salga de ti mismo para que realmente llegue a los demás. Y luego, pues, tener voluntad de propio discurso, es decir, ¿esto qué quiere decir? Que estos son palabrejas que un poco, pues, el aliento, un amor que continúa luego ya en el tiempo, por Andalucía, por las raíces de Andalucía, por la historia de Andalucía, la cultura, la identidad, y haya la mítica Al-Ándalus y en los orígenes de la mítica Al-Ándalus, en la que bueno, pues vemos unos versos preciosos dedicados pues, a esa época que decimos la Andalucía moral, ¿no? Y bueno, sí que es un poco más romántico en su obra, en este caso, y deja ese compromiso cívico un poco a un lado para buscar la belleza del Al-Ándalus que fue. Entonces es una obra que intenta tender un puente entre el ayer y el hoy, entre el estrecho y su ámbito, y genera una conciencia fronteriza que va a acompañar al autor ya hasta el presente. Eso lo acompaña ya hasta el presente. Y luego se detiene un poco, él, ya os digo, comienza en el 78, pero ya se detiene un poco y hasta 1985 irrumpe un poco el Tellez narrador y comienza su obra narrativa y abandona un poco, no sabemos realmente si es por, no sé, le apetece quizá más escribir narrativa y abandona un poco la poesía. Y es hasta que en 1985, como os digo, aparece Ciudad Sumergida, que es uno de mis libros favoritos. Yo os recomiendo de verdad que lo leáis. Aquí en la biblioteca no lo tenéis. En Algeciras están todos los libros de Juan José Tellez y además firmados por el autor,
que ha sido una persona muy homenajeada en su tierra, merecido. Y Ciudad Sumergida para mí es uno de mis libros favoritos. Es un poco una obra catalogada por la crítica como neosentimental y vuelve a utilizar los poemas narrativos que son tan identitarios de él y de nuevo se cruza con lo actual. Entonces hay un poema, yo creo que lo tengo por aquí, de Ciudad Sumergida, que es profecía. Bueno, tenéis que perdonar mi interpretación del poema, pero bueno, yo lo voy a hacer con toda mi buena voluntad, ¿no? Para que veáis un poco de lo que os hablo. Hablo de 1985 y un poema, como decíamos, prosaico, ¿no? Dice: a veces creo que soy como un cable telefónico o el conducto de gas y entro en los hospicios abandonados, tropiezo con jeringas desechables, allí donde el vago nocturno vacía su botella y no llega el sonido de los aterrizajes sobre el aeródromo. He aquí la generación que dicen mía, prófugos de su edad y huéspedes de otra. Se asoman a las ventanillas de los microbuses, aguardando ver la infancia, como si fuese Livingstone y África, su historia. A veces, creo que soy como el metropolitano, acuno al pedigüeño con su humedad nocturna, allí, donde mañana sucumbirán de pronto los furgones de reparto de periódicos, los paneles de publicidad, la ciudad misma y su destino de estrato y carbono 14, cuando el tiempo y las bombas decidan por nosotros. A veces, creo que soy una orquesta sinfónica, o lo mismo, una alhaja de esta burguesía reacia a decidirse. Aristócratas de la ME con botas de caña, hundidas en su arruga de archivo paleográfico y amantes de un extraño aprendiz de forense. No saben los caballeros que el abrigo va a cansarse un día de cubrir sus espaldas y, como si fuese orate, andará dando gritos buscando la gargantilla o su atracán perfecto. Fijaros que es un poema del año 1985 y que incluso yo al leerlo recuerdo pues cosas, pues fijaros, desde partidos políticos de nueva aparición hasta CSI, porque es que estamos hablando de un poema que podemos traer perfectamente, que podíamos haberlo escrito hoy día. Aquí, en este momento, en este libro, Tellez, yo lo considero un romántico progresista y está atraído por lo marginal, un sentimiento que no es nuevo en su obra, pero que sí es nuevo después de haber vuelto a esta rutina de lo cotidiano. Mira, en esta obra también toma prestado versos de otros poetas y refiere a inspirar entre líneas, pero realmente puede ser cualquier otra ciudad. Lo que pasa es que él siempre ha tenido muy presente a Algeciras. Nos habla de un amor no colmado, de la ansia imposible de lo infinito, pero sobre todo es un libro como ejemplo que tomé este poema de antihéroes. Pero no solo de antihéroes, porque también habla de héroes. En este poema que he leído habla de lo peor y luego habla de lo mejor, realmente. Une al héroe y al antihéroe, es como en los cómics. Imaginaros que realmente en este libro el protagonista no es solo el antihéroe, lo somos todos, porque a pesar del sentimiento que nos hace sentir, nos hace pensar más en el antihéroe que en el héroe, pero en esta ciudad sumergida lo somos todos, somos lo uno y lo otro, somos verdugo y víctima, vencedor y vencido, somos Batman y Joker, somos Thor y Loki, somos el profesor Xavier y Magneto, somos Harry Potter y Voldemort. Es un libro en el que estamos todos, porque habla de lo peor y lo mejor, y son tan protagonistas uno como otro. Es un libro de verdad que seguro que podéis entender y es muy manejable. Es terrible. Nadie pide que firme un manifiesto. No me llama la prensa a cualquier hora para que opine sobre el último cadáver, que ha dejado un hueco irreparable en las letras o en el arte de este siglo. Las editoriales devuelven manuscritos. Nos han entusiasmado, no es posible. Inútil la inclusión de una reseña en los restos suplementos del domingo. Ni las antologías me reclaman. Es preciso admitirlo. Ciertamente no engatuso tampoco a las muchachas. Un poco negando la realidad literaria que existe, pero afirmando que hay un fracaso que realmente no es así. Pero él da un giro y da una vuelta a lo que ve que ocurre
a lo que ves que ocurre, y incluye este poema en Melodía Inolvidable al final, porque, como siempre os digo, ha sido un irreverente total, incluso echando piedras sobre su propio tejado, porque él siempre ha sido un escritor referente y al que se le ha llamado para opinar, para participar en antologías, libros conjuntos, y tiene infinidad de bibliografías que, bueno, que podéis, como digo, comprobar en las redes sociales, ¿no? A modo de resumen, y sin pecar de quedarme corta en su obra, porque por supuesto merece mucho más de lo poco que yo haya podido decir, o que es lo que a mí me ha transmitido, y que es lo que quería que vosotros sintieseis, José Tellez reconduce su obra poética, él con la ansia de búsqueda de libertad, con la evasión de la realidad, él siendo ecléctico, ¿sabéis? Ahora se utiliza mucho esa palabra, ¿sabéis lo que es, no? Es cuando conciliamos diferentes ideas. ¿Vale? Entonces él es ecléctico porque él concilia diferentes. Ya vimos, por ejemplo, cómo conciliaba al héroe y al antihéroe, ¿no? Llena de misterio su obra, sus poemas están llenos de misterio, y nos habla tanto de amor como de guerra. Y para finalizar esos puntos a los que yo creo, bajo mi humilde opinión, siempre, que la obra de José Tellez tiene tres símbolos habituales, yo al menos siempre lo he visto así, son símbolos claros en su obra, como decía, la coherencia y el estigma, por así decirlo, del autor, que es la libertad como búsqueda siempre, el paso del tiempo también, y el amor como juego. Esos tres puntos, la libertad como búsqueda, el paso del tiempo y el amor como juego, está presente en toda su obra poética. Y es muy bonito porque con poemas como el que he leído, que habla de cables, pero al final encontramos cómo habla también cuando digo de guerra, de amor y de guerra, de reivindicación, cuando habla de la burguesía reacia a decidirse, cuando habla de que el abrigo se va a cansar algún día de cubrir sus espaldas, porque al final acaba cayendo por su propio peso la realidad. La bruma abierta al sol que cicatriza, hasta el crepúsculo, hundida en la tumbona, en pie descalzo, dedo humedecido, por el mar que ronda como aquel que acecha, en la penumbra el miembro yerto, acaricia suave colina, caderas poderosas, la calle del amor donde ha llovido, que el aquilón no llegue a entorpecer el reposo de la reina, dulce que el placer gobierne, rectora de la dicha, soberana de seno rígido, sobre el trono de arena, descansa con una tabla de viento que ha navegado en la tarde, océanos felices y rendido amantes junto a su velas erectas. Desde cerca, hermosos efebos de Oriente, hombres del Magreb, discípulos de Persia y de Judea, dicen alegres historias del sol, de la fiera rabia gris de los tiranuelos. Cuentan aquella triste matanza de arándanos y de hombres pequeños y delgados que hacen el amor en alcobas de oro. Un aplauso. De la ceniza viene como barca sin nombre, que viene del cabo a la barcaza, con el sufragio escrito en su cuaderna. Porque yo tengo la vista contiene el paraje sin nombre calizo, y hago y bajo la túnica el ojo moravita contempla la posada donde han muerto caballos de mar con su crisis. con su Yo, por ejemplo, a ver, yo cuando he ido a recitales de Alberti, mítines de Fraga, de Gil Robles, de los primeros que venían a Cádiz en la época, porque éramos muy poquita gente de filosofía y letras, y este libro pues tengo muchos recuerdos. Yo he estado en mítines, en recitales poéticos. Alberti nos ha firmado libros en aquella época, era una carrera llamada Filosofía y Letras, después nos especializábamos en Historia, y estuve 3 años estudiando con él. Y es verdad lo que decía, que ya alguien que se va a dedicar a esto se nota, con 20, con 18 años, tiene una sensibilidad especial, una manera de ver las cosas que mucho tiempo a estudiar tampoco, ¿no? Porque era una época que veíamos, había muchas cosas que hacer, es interesante. La universidad el año que viene que vaya a ir, pues hay que estar en clase
pero el mundo que rodea es tan bonito como el académico. Las charlas, las tareas. Entonces había casi todas las gratis. Había muchas charlas todos los días, presentación de libros, teatro, que los teatros los llenábamos, todos los estudiantes, filosofía que estábamos en todos los Y sitios. tienen que ir a todo lo que puedan. Tienen que ir, por eso el año que viene, que vaya a terminar aquí, que vaya a la universidad como una esponja, porque eso Para no tener sí. es lo que estaba haciendo Telles también en los 70, él estaba recogiendo, después todas esas cosas salen en el libro. Sí, luego eso lo refleja en su Eso narrativa. lo reflejan en su narrativa, y todos los que fuimos en aquella época, que vivimos una época, a mí me gusta, el Llanito, que no tenía... Llanito está muy bien. Llanito, que es que estuvimos con ellos en Gibraltar este sábado, y su Iván Peñón, y hablamos mucho, y no hablé, pero es que tu libro magnífico sobre Gibraltar, Sí. que es todo lo que llama Llanito. Llanito con Y. Bueno, pues adiós, porque ya veo... Bueno.